Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal de chismes turcos favorito, donde no se nos escapa ni un solo detalle del mundo del espectáculo de Turquía. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Sí, esa expareja que nos hizo suspirar a tantos y de la que seguimos hablando años después de su ruptura. ¿Recuerdan esos tiempos de asterisco medcecir asterisco? ¡Ay, qué recuerdos! La química entre Yaman y Mira era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y esa relación que traspasó la ficción nos tuvo enganchados durante mucho tiempo. Pero como todos sabemos, las historias de amor a veces tienen finales inesperados. Y la de Atay y Serini, lamentablemente, llegó a su fin. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de la ruptura en sí, sino de algo que ha estado circulando en las redes sociales y que ha generado muchísima controversia y especulación. Se trata de una supuesta declaración de Atay Ulusoy sobre Serini Sarıkaya. Sí, así como lo oyen. Una declaración que, según algunos medios, ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Antes de continuar, quiero pedirles un favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes turcos, de las noticias sobre sus actores y actrices favoritos, y de los análisis de las series más populares, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta este vídeo. Suscríbanse. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Ahora sí, entremos en materia. Como les decía, ha estado circulando una supuesta declaración de Atay Ulusoy sobre Serini Sarıkaya. Y digo supuesta porque, como siempre, hay que tomar estas cosas con pinzas. Los rumores vuelan, las noticias falsas se propagan rápidamente, y a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. Pero, según lo que hemos podido investigar, esta declaración habría sido hecha durante una entrevista reciente, aunque la fuente de la entrevista no es del todo clara. Algunos dicen que fue en una revista, otros que fue en un programa de televisión. La información es confusa. Pero, ¿qué es lo que supuestamente dijo Atay? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los rumores, Atay habría dicho algo así como que siempre tendrá un cariño especial por Serini, y que ella fue una persona muy importante en su vida. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿verdad? Es normal que después de una relación larga y significativa, haya un sentimiento de cariño y respeto. Pero la cosa no termina ahí. La declaración más impactante, la que ha generado más revuelo, es la que supuestamente dice que Atay nunca ha podido olvidar a Serini, y que siempre se pregunta qué habría pasado si hubieran seguido juntos. ¡Guau! Eso sí que es fuerte, ¿no creen? Ahora, como les dije, hay que tomar esto con mucha cautela. No hay una confirmación oficial de que Atay haya dicho esto. Podría ser un rumor inventado, una noticia falsa creada para generar polémica. O podría ser una interpretación exagerada de algo que él realmente dijo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero si esta declaración fuera cierta, ¿qué significaría? ¿Acaso Atay todavía siente algo por Serini? ¿Estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a la relación? Son preguntas que muchos de sus fans se están haciendo. Recordemos que tanto Atay como Serini han seguido con sus vidas después de la ruptura. Atay se casó con Gizem Karaka y aunque han mantenido su relación bastante privada, se les ve felices juntos. Por su parte, Serini ha estado enfocada en su carrera y ha tenido algunas relaciones sentimentales que no han prosperado. Entonces, ¿por qué ahora sale a la luz esta supuesta declaración de Atay? ¿Será que está pasando por un momento de nostalgia? ¿O será que simplemente está siendo honesto sobre sus sentimientos? Esta es la pregunta del millón, mis queridos chismosos. Y es que en un mundo donde las relaciones de las celebridades son tan públicas y escrutadas, una declaración de este tipo tiene un peso enorme. Podríamos estar ante un simple arrebato de sinceridad, o ante una estrategia de relaciones públicas para revivir su imagen. Lo cierto es que esta noticia ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans de la pareja. En redes sociales, los hashtags #Atay Serenay y #Serenaya Atay se han vuelto tendencia. Los fans están compartiendo fotos y vídeos de la pareja,
recordando los buenos tiempos y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Están inundando las redes con capturas de pantalla de *Medcecir*, con vídeos de entrevistas donde se les ve interactuando, con colajes de fotos que resaltan su química. Es un verdadero festival de nostalgia y esperanza. Pero, seamos realistas. Es poco probable que eso suceda. Ambos han seguido caminos diferentes y tienen sus propias vidas. Además, la vida real no es como en las series de televisión. Los finales felices no siempre son posibles. Las presiones de la fama, los compromisos laborales, las expectativas del público, todo eso puede pesar mucho en una relación. Y aunque el amor haya existido, no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Sin embargo, no podemos negar que la química entre Atai y Serine era innegable. Y que su relación fue muy especial para muchos de sus fans. Tal vez, esta supuesta declaración de Atai sea simplemente una muestra de ese cariño y respeto que siempre existirá entre ellos. Un reconocimiento de que aunque la relación haya terminado, el impacto que tuvo en sus vidas es imborrable. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación. ¿Por qué esta declaración ha tenido tanto impacto? Creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya mencioné, la relación entre Atai y Serine fue muy popular y querida por el público. Muchos fans se identificaron con su historia de amor y sufrieron con su ruptura. *Medcecir* fue un fenómeno cultural en Turquía, y la relación de Yaman y Mira se convirtió en un espejo donde muchos jóvenes se veían reflejados. La intensidad de su amor, los obstáculos que enfrentaban, las alegrías y las tristezas, todo eso resonó profundamente con el público. En segundo lugar, ambos son actores muy talentosos y exitosos. Atai ha protagonizado series como *Yerde*, *Akan, Muaz*, y *Yesilkam*, mientras que Serine ha brillado en *Fi*, *Sameran*, y *Kimler*, Kimler*. Su éxito profesional ha hecho que su vida personal sea aún más interesante para el público. Son dos figuras clave en la industria del entretenimiento turco, y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por los medios y por sus fans. Su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público es una de las claves de su éxito. Y en tercer lugar, creo que la gente siempre tiene una fascinación por las historias de amor que no fueron. Por las relaciones que terminaron pero que dejaron una huella imborrable. La historia de Atai y Serine es una de esas historias. Es un recordatorio de que el amor puede ser intenso y apasionado, pero también frágil y efímero. Es una historia que nos hace preguntarnos qué hubiera pasado si, y esa pregunta es siempre irresistible. Además, hay un elemento de misterio en torno a su ruptura. Nunca se dieron detalles concretos sobre las razones de su separación, lo que ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad. ¿Fue la presión de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente el desgaste natural de una relación? Nunca lo sabremos con certeza, y esa incertidumbre contribuye a mantener viva la llama de la nostalgia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que hay que tomar esta supuesta declaración de Atai con pinzas. No hay una confirmación oficial de que él haya dicho esto. Podría ser un rumor inventado o una interpretación exagerada. Los medios de comunicación a menudo recurren a este tipo de tácticas para generar clics y aumentar su audiencia. Y en el mundo del espectáculo, la verdad a veces es lo menos importante. En segundo lugar, que la relación entre Atai y Serine fue muy especial y querida por el público. Su química era innegable y su historia de amor traspasó la ficción. Su conexión era palpable tanto en la pantalla como fuera de ella, y eso es algo que el público nunca olvidará. Crearon momentos mágicos en *Medcecir*, y su relación se convirtió en un ejemplo para muchos. Y en tercer lugar, que aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, siempre habrá un cariño y respeto entre ellos. Han compartido experiencias importantes, han crecido juntos, y han dejado una marca imborrable en la vida del otro. Y eso es algo que nadie puede quitarles. Incluso si siguen caminos diferentes, el recuerdo de su relación siempre estará presente. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta supuesta declaración de Atai? ¿Creen que es cierta? ¿Les gustaría que Atai y Serine volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo.
Quiero saber qué piensan ustedes. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y escuchar sus opiniones. Este es un espacio para compartir, debatir y expresar nuestras emociones sobre el mundo del espectáculo turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles que esto es solo un rumor. No hay una confirmación oficial de que Atay haya dicho esto. Así que, por favor, no se tomen esto demasiado en serio. No queremos generar falsas expectativas ni alimentar la especulación. Simplemente estamos analizando una noticia que ha generado mucho revuelo en las redes sociales. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado la supuesta declaración de Atay Ulusoy sobre Serine y Sarkaya, explorando el impacto que ha tenido en las redes sociales y entre los fans de la pareja. Hemos hablado de *Medcecir*, de su química innegable, de su éxito profesional y de la fascinación que generan las historias de amor que no fueron. Recuerden que es importante tomar estas noticias con precaución y no creer todo lo que leemos en Internet. Sin embargo, no podemos negar que la historia de Atay y Serine sigue generando interés y nostalgia entre sus seguidores. Y eso es algo que vale la pena analizar y reflexionar. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para nosotros. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones nos animan a seguir creando contenido como este. Y no olviden dejarnos sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Atay todavía siente algo por Serine? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Queremos crear una comunidad de amantes del chisme turco donde podamos compartir nuestras pasiones y emociones. Y ahora sí, me despido. Pero antes quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes turcos. Adiós. Y recuerden, mantengan la curiosidad viva.